Ahora voy a hablar de lo que es el aspecto didáctico del juego en mi opinión. El Roots and Boats es un juego de planificación. La planificación como una actividad mental previa para definir pautas que queremos seguir para alcanzar un objetivo. Claro, podéis pensar que me he quedado tranquilo al decir que es un juego de planificación y que este es su aspecto didáctico, ya que pensaréis que la mayoría de los juegos, en mayor o menor medida, llevan detrás una planificación o pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etc. Entonces, ¿por qué este juego, su aspecto didáctico es la planificación en mayúsculas? Pues bueno, ahora voy a explicar mis motivos o las razones de por qué el aspecto didáctico de este juego es la planificación. Hay un montón de libros que existen en las librerías que hablan sobre planificaciones en diferentes ámbitos de la vida, ya sea o en actividades laborales, como puede ser el marketing, la producción, etc. En mi caso, por motivos laborales, he tenido que leer bastante de estos libros y de este tipo de planificación. Y podría decir que en base a lo que yo he leído, que cualquier tipo de planificación en cualquier ámbito tiene 6 pilares fundamentales. Sí que es cierto que cada uno le pone nombres diferentes o los subdivide o agrupa estos pilares según se siente más cómodo. Pero yo os hablaré de estos 6 pilares fundamentales que entiendo que necesitan toda planificación y por qué dichos pilares son relevantes en dicho juego. Y una realización de una mala planificación en este juego te da el traste con toda la partida. Para ello voy a realizar una partida en solitario. He cogido un mapa que hay en la BGG titulado El Lago Solitario, que es este de aquí, ¿vale? Cuyo reto te dicen que es conseguir 295 puntos. Entonces, bueno, el desarrollo de este juego y la partida que voy a hacer posteriormente va a servir para realmente, si realmente estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo, si estos pilares de la planificación están presentes en este juego, son relevantes o no son muy relevantes en este juego. En primer lugar, como pilares fundamentales de toda planificación, el primer pilar fundamental es determinar un objetivo. El objetivo es la respuesta a la pregunta ¿dónde queremos llegar? En el caso del juego que voy a intentar conseguir, me hablan de un objetivo de 295 puntos. Normalmente cuando haces una planificación te dicen que los objetivos han de ser alcanzables, porque si no lo que genera es desmotivación. Es decir, lo que puede pasar es que si a mitad de partida he visto que voy muy mal, pues me deje llevar y al final de la partida sea un desastre. No obstante, voy a aceptar el reto y voy a intentar conseguir el objetivo de los 295 puntos que pone para este escenario. Después, como segundo pilar fundamental, son las estrategias de toda planificación. Y las estrategias lo que nos contestan es a la pregunta de cómo queremos llegar, es decir, a ese objetivo que hemos determinado antes, cómo queremos llegar. En este juego te da 4 maneras posibles, únicas posibles para conseguir nuestros objetivos. Una es con las acciones, que nos dan 120 puntos. La otra sería con las monedas, 40 puntos. La otra con el oro, 10 puntos. Y la otra colocando ladrillos, 10 puntos por fila. Entonces, si yo decido que mi estrategia para alcanzar mi objetivo va a ser conseguir 2 acciones, una moneda y 2 oros, si cada acción vale 120 puntos, por 2 serían 240, una moneda sería 40 puntos más, ya serían 80, y los 2 oros son 10 puntos más, son 300 puntos. Es decir, mi estrategia en principio es válida para conseguir el objetivo. No tendría sentido que mi estrategia fuera conseguir tablones de madera, porque no me dan ni un punto, con lo cual
mi estrategia no sería acorde al objetivo. Como tercer pilar fundamental de cualquier tipo de planificación están las acciones. Las acciones es la respuesta a la pregunta ¿qué vamos a hacer? En este juego lo que vamos a hacer viene determinado en función a la información que nos da este tablero de aquí. Bueno, perdón, este resumen de reglas que hay aquí, que en el juego está en blanco y negro, pero yo lo he sacado de la BGG, que está en color y se ve mejor. Entonces, yo si quiero conseguir acciones, tengo que mirar que tengo que conseguir una bolsa. Después tengo que tener monedas. Las monedas necesito tener una casa de la moneda. Aparte necesito tener piedras. Para tener piedras necesito tener una cantera. También me dice que necesito tener papel para poder hacer tener esta acción. Para hacer papel necesito una fábrica de papel. Después, para hacer las monedas necesito tener carbón y oro. Para poder conseguir tener oro necesito minas. Para poder tener carbón necesito tener una fábrica de carbón. Para poder tener una fábrica de carbón tengo que tener tablones. Para conseguir tablones tengo que tener un aserradero. Y para que el aserradero me produzca tengo que tener troncos. Con lo cual, si determino que mis acciones para conseguir mis objetivos es tener, por ejemplo, 2 leñadores, un aserradero, una cantera, una fábrica de papel, 2 minas, una fábrica de carbón, la casa de la moneda y la bolsa, pues es coherente a mi estrategia. Si me faltara, por ejemplo, como una de las acciones que quiero hacer, construir la bolsa o la casa de la moneda, pues desde luego mi estrategia no tendría ninguna razón de ser. También cuando tenemos que realizar acciones o tenemos que hacer cosas, y en cualquier tipo de planificación hay 3 aspectos muy importantes que en este juego se plasman muy bien. El primero de ellos es establecer las prioridades. Es decir, no basta con hacer cosas, sino que también es importante qué cosas tenemos que hacer primero. Muchas veces cuando empezamos el día, ¿y ahora qué hago de todo esto que tengo que hacer? Y normalmente empezamos por la que más nos gusta, pero a veces no es la que deberíamos empezar o la que es más importante empezar. En ese aspecto hay un escritor que se llama Eliyahu Goldratt, que escribió un libro titulado La Meta, que es un libro que ha tenido muchísimo éxito y que habla sobre, de alguna manera, optimizar las unidades de producción, las cadenas de producción. Y una de las cosas interesantes que habla en ese libro, habla de lo que yo le digo los elefantes. Es decir, él dice que todo lo que son, lo que cuesta más de llevar a cabo es lo que primero se ha de poner en marcha. Yo lo que cuesta más le llamo los elefantes. Entonces, para determinar cuáles son los elefantes de todas estas acciones que tengo que hacer, tengo primero que saber cómo se construye cada una de ellas. Y después otro elemento muy importante que hemos de tener en cuenta es la capacidad de producción de cada una de estas unidades de producción. Es decir, vemos que el aserradero tiene una capacidad de producción de 6 tablones, pero en cambio la fábrica de papel solo me va a producir un papel por ronda, o la casa de la moneda solo me va a producir una moneda por ronda, o la cantera solo me va a producir una piedra, o el aserradero solo me va a producir un tronco. Después
Otro de los aspectos fundamentales en cualquier tipo de planificación y que también está muy bien plasmado en este juego es el timing, lo que llaman los ingleses o los norteamericanos el timing. No sé si os gusta el básquet, pero si os gusta el básquet, pues quizás entenderéis este ejemplo. Es de que si tú tienes que ir a... No basta con hacer las cosas, sino que hay que hacerlas en el momento oportuno. Ni un segundo antes ni un segundo después, sino en el momento justo. Es decir, si yo voy a bloquear a un jugador y ese jugador cuando sale del bloqueo ha de recibir un pase de otro jugador, lo que no tiene sentido es que yo vaya a bloquear a ese jugador cuando la persona que le ha de pasar a ese jugador todavía no ha recibido el balón. En este juego también es muy importante el timing. Y os pondré un ejemplo. Imaginaros de que, bueno, normalmente las minas, si no tienes ningún tipo de investigación desarrollada, te producen 3 oros y 3 hierros. Pero yo decido de que por mis necesidades quiero tener minas que solo produzcan oro. Para eso tengo que tener una mina especializada que ha de desarrollar una investigación de este tipo, de mina especializada. No tiene sentido que yo fabrique una mina sin haber desarrollado previamente esta investigación, porque me puede llevar al traste toda la planificación que he llevado a cabo para conseguir mis estrategias y mi objetivo. Y por último, y por tercer aspecto también muy importante en toda planificación, está el deadline. Es decir, hay cosas que hay un tiempo límite para hacerlas. Todo lo que se haga fuera de ese tiempo pues ya no tiene razón de ser. Es decir, si yo me pongo a hacer una mina en el penúltimo turno y porque yo necesito que esa mina me produzca 4 de oro, si me la pongo a hacer en el penúltimo turno me va a producir solo 2 oros, con lo cual su razón de ser ya no tiene sentido, o me va a ir al traste toda la planificación que he llevado a cabo. Entonces ya por último, como cuarto pilar, para el tema de planificar, está determinar los recursos que necesitamos. En este juego hay 2 cosas fundamentales, que son los materiales y las unidades de transporte, es decir, cómo vamos a mover esos materiales. Entonces, si veis aquí, si miráis lo que necesitáis, todo lo que he necesitado, todo lo que he decidido hacer, voy viendo cuánto me piden y cuánto necesito de poner como input para ir produciendo, pues me va a dar unos valores que, pues en el caso mío, pues me he entretenido con una tabla de Excel y decir, bueno, para que esta estrategia o estas acciones tengan sentido, pues voy a necesitar, finalmente sumándolo todo, 28 troncos, 35 tablones, 20 de piedra, o 4 ocas, o 4 de carbón, 9 de oro, 4 monedas, 5 de hierro. Entonces, todo esto ¿para qué sirve? Si yo, por ejemplo, decido de que, o cuento de que tengo que tener 20 de piedra, no voy a poder realizar mi objetivo, porque si tengo 20 turnos y la capacidad de producción de una cantera es una piedra por turno, si hago un planteamiento que necesito 20 de piedra, es un planteamiento que es imposible y inviable. Por eso es importante saber cuáles son nuestras necesidades de materiales para saber si la estrategia que queremos llevar a cabo es viable o no es viable. También otro de los aspectos importantes son las unidades de transporte. Como he hablado antes, hay 2 tipos de unidades de transporte. Unas son las de tierra, los burros son de tierra. Los burros se mueven uno y son capaces de llevar 2 goods encima suyo. Y si hay una carretera, pues se pueden mover 2 losetas. Y se mueven por tierra, lógicamente. Y después tenemos, como veis este mapa, hay bastante zonas de agua. Tenemos este lago aquí y después tenemos este río un poco loco, porque un río que
que nazca en un lago y desemboque en el lago no tiene mucho sentido, pero bueno. Entonces he decidido incorporar, o que voy a necesitar como unidad de transporte también, las balsas. ¿Por qué las balsas y no los barcos a vapor? Porque la balsa no necesito desarrollar ningún tipo de investigación, con lo cual puedo ser rápidamente puedo ya tener balsas para mover los bienes de un sitio a otro. Y después, bueno, la capacidad de las balsas es de moverse 3 espacios y pueden llevar 3 bienes encima suyo. También es importante la ubicación de nuestros centros de producción. Es decir, si yo tengo aquí puestos mis aserraderos, hay mis leñadores, y pongo el aserradero aquí, pues el aserradero, para conseguir fabricar tablones, necesita los troncos. Los troncos salen de aquí. Para yo conseguir llevar los troncos desde hasta mi aserradero, voy a perder un montón de tiempo en todo lo que es la fase de tiempo, de llevar los burros hasta allí. Con lo cual, hemos de intentar buscar una manera de que las unidades de producción que vamos a poner que sean las más efectivas posibles, para que el movimiento o los trayectos sean lo más pequeños posibles. Después hay 2 aspectos más en cualquier planificación, que una es el análisis, y en el análisis viene determinado por la información. Es decir, cuanto más sepamos cómo va el juego y todo esto, probablemente las estrategias y las acciones que llevemos serán mucho más interesantes. Yo igual aquí he planteado unas estrategias que son un disparate, porque no sé lo suficiente, o no me he leído lo suficiente, no tengo la información suficiente sobre el juego. Y después, como último pilar fundamental de cualquier planificación, está el diagnóstico. El diagnóstico lo que te determinan son las conclusiones. Es decir, en este caso no solamente está el tema de la información. La información, por ejemplo, la podemos tener aquí, esto es información, pero en el diagnóstico necesitamos una parte subjetiva nuestra, que es observar, ver qué es lo que está sucediendo, y a partir de ahí sacar unas conclusiones, si estamos yendo bien, no estamos yendo bien, etc. Dicho todo esto, también quería decir que planificar no es sinónimo de éxito, ni en este juego ni en la vida. Es decir, podemos planificar muchas cosas y a veces las cosas no salen como las habíamos planificado, porque hay cosas que no hemos tenido en cuenta, aparecen los famosos cisnes negros que se escapan de toda lógica y dan al traste con todo lo que habías pensado. Pero lo que sí que es seguro es que una buena planificación nos obliga a pensar, y creo que eso siempre es positivo.